Cambiamos de localización. ¿Por qué? Hemos cambiado nuestro entorno. Hemos cambiado el entorno. Lo vi rápido. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, queremos ir mejorando para ustedes. Vamos recogiendo lo que nos va diciendo en cuanto a la localización, que parece un estudio, pero que a lo mejor el fondo tal. Cambiamos de localización. Siempre nos va diciendo pues mejoras y así queremos transmitirlas. Sí, porque todos estamos para mejorar y así, conforme vayamos mejorando las cosas que tengamos que mejorar, no solo en esto, sino en la vida entera, vamos a ir todos juntos. Juntos para arriba. Vivir en verdad. Pedazo de título para este podcast, para empezar a abrir un melón que puede parecer algo raro, ambiguo o tal, pero un tema que da para mucho. Muchísimo. Y es un tema también un poco condenante, en plan, o sea, cuando se me ocurrió este tema, fue algo que yo dije como, a ver, o sea, va a ser un tema que puede pegar muy duro, pero me va a pegar muy duro a mí personalmente, porque lo que podemos decir aquí es que me aplica a mí. Claro, porque no sé si a ti te pasa que yo muchas veces cuando hablo con alguien doy consejos y tal, doy consejos que para mí no tengo, como que lo que realmente digo es algo que me debería aplicar yo. Correcto. O sea, es triste que nuestra frase más célebre tenga que ser como, haz lo que digo, no lo que yo hago. Es muy triste, pero a veces Pero es mucho la de realidad. verdad. Entonces, primera pregunta, ¿qué es vivir en verdad, JP? Que no suene como qué es vivir en verdad, no lo decimos como verdaderamente vivir, sino que lo decimos vivir en la verdad, que hay una verdad que pertenece, que es universal y hay una verdad que te pertenece a ti. O sea, tu verdad es única, inigualable. Y para mí, la verdad de cada uno, la verdad a la que perteneces es el instante y el momento en el que estás. Eso es tu verdad. No existe otra. No existe el ayer, no existe el mañana, no existe nada más que el instante en el que estás viviendo tú y esas circunstancias, ese entorno, esa situación, eso que tú eres ahí, esa es, eso es tu verdad y eso es la verdad y tienes que vivirla y abrazarla sin importar cómo sea, cuál sea y dónde sea. Y una pregunta, ¿tú crees, o sea, desde el plano relativista, o sea, ¿te consideras relativista? Yo sabía que iba a salir ese tema que también es muy difícil y muy concreto porque cuando la gente dice y utiliza eso, sé que se utiliza mucho, es que esta es mi verdad y mi realidad, Claro. que se puede utilizar para otras cosas. Sin embargo, yo lo que le digo a estas personas siempre es, bueno, ok, puede que tú me digas que esa es tu verdad, pero estás ignorando también la verdad. O sea, que hay una verdad más allá de nosotros que está por encima de todos nosotros. Y si bien tu realidad y tu verdad es esta, en esta situación, en este momento, eso no significa que sea la correcta o que sea la que haya que seguir. Es como cuando yo le digo a la gente, o sea, a ver, que te pongo una situación, un hipotético. ¿Tú querías? Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Patear a un bebé en la cara o darle de comer a una viuda que no tiene comida? No, no. Creo que el 99,9% de las personas... Y el resto está mal de la cabeza, o sea. Correcto. Creo que el 99,9% de las personas dirías, darle de comer a la vida que no tiene de comer. Eso significa que el ser humano es capaz de tener una verdad O sea, entonces racional. hablamos de que hay un bien y un mal como verdades que todo el mundo conoce, establecidos sin ninguna ideología y sin ninguna fe. Pregunto. Sí, es que hay una verdad objetiva, hay una realidad y un bien que es objetivo. ¿Y de dónde nace ese bien y el mal? O sea, se está hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Dices que el ser humano lo conoce como por naturaleza casi, ¿no? Por instinto.
¿De dónde nace eso? A ver, ya ahí eso es una pregunta sumamente filosófica y ética que costaría muchísimo responder. Sin embargo, ahí es donde entraría entonces ya la fe. Es donde entraría entonces lo que es, si tenemos una verdad objetiva, si tenemos una realidad objetiva y existe un bien objetivo, y nosotros juntamos todos los bienes y todo lo que el mundo y el ser humano puede considerar el bien, ese conjunto de todos los bienes tiene que tener un nombre, y eso es Dios. Porque el mayor bien y el bien más grande, el conjunto de todo eso, tiene que ser esta entidad que nos ha creado. Totalmente, o sea, decías, es una cuestión filosófica, compleja y tal. No, no, es muy simple. O sea, somos humanos, seres racionales que hemos vivido en base a una cultura, a un entorno, a un tal, y nuestra forma de pensar, ideología, comportamiento y, por supuesto, pues el bien y el mal está basado en Cristo. Uh-huh. Hay gente que lo pueda discutir, no, yo no lo creo tal. Bueno, o sea, el mensaje de Cristo es el mensaje de respeto, de amor, de libertad, de entendimiento, de justicia, de caridad, de misericordia, de humildad. No sé si me he repetido. Pero ese es el mensaje de Cristo que siguen impregnados en los valores, sobre todo occidentales, ¿no? De Europa, que ha después conquistado, bueno, igual está muy fea esa palabra, o que los valores de Europa que después se han expandido al resto del mundo, ¿no? Matar está bien. ¿Puede que haya leyes que permitan matar? Sí, pero por las leyes que hagan los hombres no significa que esté bien, sino es algo que en la moral humana se sabe que está mal. ¿Quién instituyó todos esos valores o tal? Cristo, que después se fue expandiendo a raíz de, bueno, de Constantino con el Imperio Romano y a partir de ahí se fue eso, propagando esa idea del amor y de la justicia. Pero los valores occidentales son valores basados en el cristianismo y por tanto el bien y el mal que nosotros conocemos no podemos hablar desde la perspectiva a lo mejor de, o sea, puede salir que aquí gente me conteste y diga, no, porque según a lo mejor los griegos o los fenicios o los mayas, claro, pero todos ellos no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos conocimiento apenas, son algunos escritos de lo que creían de sus leyes y tal. Lo que conocemos es nuestra cultura, nuestro entorno y nos vienen los valores y las tradiciones del cristianismo. Y esa es nuestra verdad. Totalmente. Y que algo sea, porque ahí que tú te vas y entonces nos dicen, bueno, pero es que los mayas y los aztecas y todos estos se mataban unos a los otros aquí y allá. Y eso no existía, lo que tú estás mencionando no existía en aquel entonces. Pero, a ver, el ser humano tiene ciertas necesidades animales. O sea, aquí es donde vamos a lo Sí, de... hay instintos, claro. Ajá, correcto. Pero eso no significa que eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Claro. O sea, tenemos lo que llamaba, creo que era Platón el que lo decía, o sea, nosotros tenemos una voluntad inferior y una voluntad superior. Sí, la concupiscencia, tal, o sea... Cuando nosotros, o sea, el ser humano tiene que responder a su voluntad superior, que es la que viene conectada a su voluntad divina. O sea, nuestra racionalidad, nuestro ser racional es el que tiene que responder. Y la voluntad inferior debe responder a la superior, no al revés. Y yo creo que ese es el problema de la sociedad en la que estamos viviendo 100%. actualmente. O sea, ¿por qué? Porque nos estamos animalizando cada vez más. Totalmente. Y no te hablo solo con lo sexual, que es un tema que igual podemos tratar un día, que da para muchísimo, sino el propio hecho de animalizarnos en cuanto a superiores contra inferiores, ¿no? En términos de... machacar a la persona para... de no tener criterio ninguno ni... yo creo que hay una palabra que se ha perdido en el diccionario que animo a la RAE a que vuelva a compartirla, ¿no? Y hacer una campaña, que es la palabra humanidad. El término, el concepto humanidad se ha denostado totalmente en los últimos años. No tiene casi sentido el decir, no, es que esto es algo en plan instintivo, ¿no? No. ¿Dónde está la humanidad del ser humano? ¿Dónde está el ayudar unos a otros? Correcto. O sea, hemos perdido la empatía, hemos perdido muchísimas cosas y el ser humano,
con lo que es el simple hecho de responder a tus deseos hedonistas y la búsqueda de la satisfacción inmediata y el placer inmediato y momentáneo. Eso es responder a la voluntad inferior. Y todo lo que vivimos hoy en día. Lo de ya. No sé, o sea, es como. Y esto es lo que me place. Me place en este momento, así que lo hago. Un perro que quiere comer, ladra para comer. Y va y lo come. consigue. Y ya. ¿Qué quiere? ¿Se ponerse agresivo? Pues muerde o pega o araña o lo que sea. ¿Que quiere hacer el amor? Bueno, hacer el amor por no decir aquí groserías, pero que quiere tener tal, también lo hace. O sea, y responde a su instinto. Y el ser humano hoy en día... Estamos respondiendo a eso. Vivimos respondiendo a nuestra voluntad inferior. Que es que me quiero comer 7 pasteles de chocolate. Vale, me siento como que quiero comer 7 pasteles de chocolate, me como 7 pasteles de chocolate. Me siento como quiero hacer tal cosa, voy y lo hago. Claro. En vez de detenernos y decir, a ver, es que mi voluntad superior... Está bien, está mal. Ajá, o sea, verdaderamente comerme yo 7 pasteles de chocolate le va a caer bien a mi cuerpo, le voy a hacer bien a mí mismo, le voy a hacer bien a los demás, o inclusive, es que ese es el problema. Y diría yo, creo que nos autoengañamos mucho con decir, hoy tengo un mal día, tengo un poco de ansiedad o estoy un poco agobiado o lo que sea por una situación que es normal, y un día podamos permitirnos un lujo por decir, o sea, es que es como un desestrés. El problema es cuando nos engañamos a nosotros mismos y ese desestrés, ese dulce de más, ese hoy no voy a, o eso falto a, me levanto después, se convierte en rutina. Y es un pom, y ya es lo que tú dices, ese instinto se vuelve primario. Correcto. Y es el hecho de que entonces el ser humano y el poder que tenemos nosotros no yace en que somos los animales más inteligentes del planeta Tierra. Yace en que tenemos una capacidad de autocontrol. Tenemos una capacidad para nosotros poder elegir lo que queremos hacer pese a cómo nos estamos sintiendo. ¿Qué es que hoy me siento mal? No voy a ir al gimnasio. No me importa. Te levantas y te vas al gimnasio porque tú eres el dueño de fucking gimnasio. Tú eres el dueño de tu cuerpo. Yo en mi vida, escuché a mi padre decir, no, hoy no voy a ir a trabajar porque es que no me siento con ganas. En mi vida escuché eso. Enganchando esto, la segunda pregunta es, ¿qué te impide vivir en verdad? Y yo te digo, justo enganchando con esto, ¿por qué un padre, una madre, no se quejan cuando tienen que hacer cosas que no les apetece? Porque no les apetece. ¿Qué? Ahí es donde entonces yo digo, la gente hoy en día, además, porque es muy común, y aquí es donde entra el condenarme a mí mismo, porque yo tiendo a esto y lo intento cambiar. Cuando nosotros vivimos en una pinche fantasía, vas y entonces, porque es natural y es normal que el ser humano intente escaparse en tu propia fortaleza mental para salirte de los problemas que estás viviendo en el momento. Es muy cómodo y es fácil y te puedes ir. ¿Y cómo se llama eso? Miedo al compromiso. Es así. Miedo a la vida. Miedo al compromiso, a la responsabilidad. Porque por eso decía, porque un padre y una madre no se quejan, aunque no les apetezca, porque tienen una responsabilidad de salir adelante con su familia, de hacer las cosas bien. Porque hoy en día alargamos la edad de casarnos, alargamos la edad de comprarnos algo, alargamos la edad. Aunque la sociedad se ha puesto así, nosotros tampoco nos imponemos a decir, pero yo quiero llevar a la contraria a la sociedad por nuestra falta de responsabilidad. Yo creo que eso es lo que nos impide vivir en verdad. Ese miedo al compromiso y esa falta de responsabilidad. También, o sea, cuando esa falta de responsabilidad va más también hacia el hecho de que, hombre, no estás reconociendo tu verdad o no la quieres aceptar. O sea, es que, a ver, tienes cierta edad, tienes ciertas responsabilidades, tienes que hacer tal cosa y tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo aceptas, no lo vives, no abrazas tu verdad, no abrazas tu realidad. No dices, joder, a ver, esto soy yo, esto es lo que tengo que hacer, esto es aquí, lo abrazo, no me importa que tampoco me apetezca o que poquito me guste, no importa, lo abrazo y voy y lo enfrento. No, te encierras en tu mundo, en tu propia fantasía y es excesivamente peligroso. El doctor Jordan Peterson, y es que yo lo menciono cada rato porque es un pinche erudito,
este hombre decía, nosotros estamos moralmente obligados a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer mucho más de lo que creemos, porque tenemos la responsabilidad en esta vida de aceptar lo que tenemos, agarrarlo y hacer lo máximo que podemos con eso que tenemos. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación hacer esto, pero eso solo lo podemos hacer si vivimos en verdad, aceptando lo que tenemos. Lo bueno y lo malo. Ajá, exactamente, que era el siguiente punto al que quería llegar. Pero tienes que aceptar tanto lo bueno como lo malo de lo que te rodea, de tu entorno y de tu interior. Y agarrar eso e ir. Los católicos, ¿por qué nos confesamos? Si bien es un sacramento que nos trae el perdón y buscamos la salvación a través de ese perdón, ¿qué es la base de la confesión? Un proceso de humillarse, en el mejor sentido posible, pero de reconocer tus faltas, de que te sientas frente a alguien y le dices, he fallado en esto, 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 lo otro. Eso es parte de tu verdad. Mi verdad es que soy débil aquí, en X, Y, Z soy débil. Literal. Y si no aceptas eso, no aceptas esa verdad, no vas a poder cambiarla nunca. No vas a poder mejorar en esos ámbitos. Vivir en verdad es aceptar todo eso, es aceptar y abrazarte a ti mismo. Es que también carecemos de un amor propio muchísimas veces. Que podamos decir, joder, es que yo soy bueno, soy amado, soy amante, soy alguien con capacidad de eso, soy capaz. Y decir, joder, falto en esto, soy bueno en esto, y esto ya lo hemos mencionado en episodios pasados, muchas veces. Y a partir de esto que soy, sacarlo y explotarlo al máximo y dárselo al mundo. ¿Y por qué deberíamos de evitar esa falta de conciencia, no? La mentira. ¿Por qué? Ya, eso es lo que decía el doctor Jordan Peterson. Lo que decía, es tan peligroso que las personas simplemente se sienten en su mundo. ¿Por qué? Porque inclusive tiene respuestas fisiológicas en ti mismo, el llegar y que te metas tú en tu propia fantasía y empieces a vivir en tu fantasía y te quedes ahí atrapado. Porque se siente bien, porque vives atrapado en este mundo que tú has creado y te escapas a él cada vez que la vida te presenta algún impedimento o algo que no te gusta, te escapas a él y te sustraes del mundo verdadero, de la realidad, de la verdad, te sustraes y te conviertes en alguien que no eres y te haces tantísimo daño, no solo daño a ti, sino daño a los demás, porque puede resultar de una de dos cosas. O te sustraes de la sociedad y te conviertes tú en tu propio capullito, lo cual te va a hacer muchísimo daño porque no vas a ser una persona que aporte a la sociedad ni a ti mismo y nunca te vas a superar. O peor aún, te mientes a ti mismo y al mentirte a ti mismo le presentas al resto del mundo una ilusión de lo que no eres. Y le dices al mundo, yo soy esto, y estás tú tan convencido de que, o sea, le vas a mentir a una persona con la que te quieras emparejar. Sí, no, al te final vas a mentir a tu jefe. Te va consumiendo. Yo creo que un día deberíamos de traer a Peterson aquí a este. Ya quisiera yo. Estás loco. Eso es algo que justo no va justo con el tema, pero que nos comenta mucho la gente, que cuando vamos a traer invitados. Y sería algo interesante que planteáramos o que plantearíamos, pero también queremos saber un poco qué pensáis, porque hay gente que de manera suelta nos han dicho, oye, pues tal, sería muy interesante traer invitados y tal. Y no sé, es algo que vamos cambiando. Nuestro entorno va cambiando. Pues sí, lo habíamos planteado desde el inicio, así que, o sea, si a ustedes les gustaría ver a alguien, alguna sugerencia, alguna persona que dirían, o sea, esta persona podría aportarte muchísimo al podcast. O sea, somos todo oídos. Sí, totalmente. Díganlo y lo intentamos conseguir. Haremos lo imposible para hacerlo. Así. Entonces, por ir concluyendo un poco, ¿no? Con el tema de vivir en verdad, porque es que es muy denso. O sea, vivir en verdad daría para hablar horas y horas y hablar casi escueta media hora sobre la verdad, tipos de verdad, qué es la verdad, porque evitar la mentira es muy difícil. Pero hablamos un poco de todas estas consecuencias, porque al final el vivir en verdad lo que nos hace es ser más libres. O
Cuando uno llega a decir, joder, pues, tengo mi mejor versión, ¿no? Que se dice mucho hoy en día, o quiero ser mucho más, oh, se me había abierto así, o quiero ser mucho más auténtico, ¿qué es? Es ser tú mismo. ¿Cómo te haces a ti mismo? Viviendo en verdad. O sea, con todo lo que eres. ¿Que eres limitado? Lo sabemos, no pasa nada. ¿Que eres pecador? Lo sabemos, todos lo somos, no pasa nada. ¿Que tienes un mal día? Todos lo tenemos, no pasa nada. ¿Que no tienes ganas de levantarte? Ninguno la tenemos y no pasa nada. O sea, ese tipo de cosas que pensamos, bueno, sí, pero a mí me cuestan más de la cuenta y tal, es normal, es normal. Entonces, que te reconozcas limitado es lo que va a hacer que empieces a vivir en verdad. Que sepas que tienes un desorden o en algo es lo que te va a permitir vivir en verdad. El primer paso de todo, de una adicción, de empezar con un logro, de una nueva empresa, de empezar una relación, es dar el primer paso. Ah, como llegar a la luna, ¿no? Un gran, pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Ese primer paso es lo que te va a llegar a alcanzar tu objetivo. Pero no lo vas a poder dar si no lo aceptas, no abrazas eso. Y creo que mucho lo que fallamos nosotros es esa necesidad absoluta que tiene el ser humano de control. ¿Por qué? Porque cuando vives en tu fantasía, cuando no vives en la verdad, lo que estás muy por dentro intentando es controlar las consecuencias de lo que vas a hacer, de lo que te rodea, de todo. ¿Por qué? Porque entonces si yo no actúo genuinamente como soy yo y hago esto X, Y, Z, por más de que no vaya acorde a mi verdad o a la verdad, más importante, más que mi verdad es la verdad, voy a poder controlar y manipular que esta persona responda de esta forma o esta situación manipulable para que responda de cierta Pero otra yo forma. creo que al final te haces daño. No, es que ese es el problema, porque te haces daño y haces daño a los demás Claro. porque les estás mintiendo, estás viviendo tú en una ilusión que no es cierta, Sí. que te quita la libertad, que Sí, fue lo que sí. dijiste, pero ahí está lo bello. En el momento que tú sueltas ese control, estás diciendo, voy a soltar el control de las consecuencias de las cosas. Sí, sí. Y al hacer tú eso, puedes ser genuinamente tú. Pero lo bello es que ahí inicia la aventura. Y qué ansiedad tener que vivir como en ese estado de mentira permanente, ¿no? Total. Hay una, ya sabéis que me gusta muchísimo el cine y tal. Os hago una recomendación en Disney Plus, Revenge, una serie. Tiene como 5 temporadas, no sé, la verdad es que es bastante larga, pero muy interesante, la verdad. Una, así como, bueno, no sé si es de bajo presupuesto, pero de verdad que te vas enganchando por la trama que tiene. Y uno de los personajes protagonistas, Taylor, vive en una mentira perenne con el padre, con la madre de la otra, con la pareja de la otra, con su propia pareja. O sea, no sabe por dónde le va a venir. Está con un hombre, después está con una mujer por llegar a un objetivo tal. O sea, es como que se convierte, ¿no? En una clase de persona que todo el mundo le intenta evitar, pero todo el mundo por miedo como que está un poco ahí, ¿no? No sé, ese tipo de personas que esto es una serie, pero que pasa en la vida real bastante, más de lo que nos pensamos, lo que hace es a ti consumirte y a tu entorno darle miedo, porque no quieren estar con una persona que no sea de fiar. Entonces, yo creo que ahí, o sea, sería como la clave, ¿no? Para llegar al éxito. Nos gusta mucho hablar aquí del éxito. Sería buscar y reconocer cuál es la verdad y cuál es tu verdad, cuál es tu limitación para empezar a caminar. O sea, es que no le tengas miedo a la aventura, porque en el momento que tú decidas dejar y soltar el control de las consecuencias y decir y hacer lo que es verdaderamente perseguir esa verdad, la verdad, que aquí JJ y yo, o sea, yo soy la verdad, el camino y la vida, o sea, no nosotros, pero, o sea, Lo sabemos. lo sabemos. O sea, cuando decides perseguir la verdad y ser genuinamente tú
es cuando verdaderamente va a iniciar la aventura más grande de tu vida, porque vas a poder vivir en esa libertad que tú mencionabas y no vas a tener que preocuparte, sino que vas a tener tú ya el peso de la verdad detrás tuyo que te va a impulsar y te va a llevar a ese éxito que estás buscando, que estamos buscando. Nuevamente, lo dije desde el inicio, esto es un episodio muy condenante para mí mismo porque son cosas que me tengo que repetir yo todos los días y decir, Juan Pablo, vive en verdad, vive la verdad y deja ir, porque yo soy muy controlador, deja ir ese control y sé genuinamente tú y las personas, las situaciones, los momentos y todo se va a ir alineando acorde a eso que eres tú genuinamente y puedes ser libre de ser tú mismo y de rodearte de las personas que te aman por quien tú eres y rodearte del éxito que tú estás buscando porque tú lo llamas al ser genuinamente tú y vivir en la verdad total y absoluta. Así que ese es el consejo que me doy y les doy. Y que esto es un constante, o sea, que esto es un paso que hay que dar cada día, como tú dices. Y como último, algo que, bueno, por compartirlo así un poco entre todos, no sé si alguna vez has o habéis vivido esa sensación de, bueno, delante del Señor o no, o solo o con alguien, de llorar por alegría, de tranquilidad y de decir, "Buf, estoy liberado". No sé si alguna vez tenéis esa sensación. Yo la he tenido delante del Señor de decir, ya, ¿no? O sea, como un estado momentáneo de plenitud. Claro. Sí. Y eso es Sí, sí. lo que hay que buscar, lo que hay que buscar. Así que, mientras tanto, Terminar nada más con una frase de la mismísima creadora de la marca Chanel, Coco Chanel, que decía aquí, todavía el acto más valeroso es siempre pensar por ti mismo. Para todo el resto, vamos juntos, juntos. para arriba.